En el Día de las Madres preparé un almuerzo para la familia, pero nadie apareció. Mi nuera publicó fotos de la fiesta de revelación de género con la leyenda: 100 invitados, solo los más importantes, ninguna vieja incómoda. Yo irrumpí en la fiesta con un regalo, la prueba de ADN. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Blanca y tengo 59 años. Nunca pensé que a esta edad estaría sentada sola en mi comedor, mirando una mesa puesta para 8 personas que nunca llegaron. Era Día de las Madres. Llevaba 3 días preparando todo: el pollo relleno que tanto le gustaba a mi hijo Miguel, los tamales que hacía desde que él era pequeño, el flan de coco que siempre pedía para ocasiones especiales. Hasta había comprado flores frescas para el centro de mesa y esas servilletas de tela que solo usaba en días importantes. A las 12 del mediodía, la mesa estaba perfecta. Los platos brillaban, los cubiertos estaban en su lugar exacto, y el aroma de la comida llenaba toda la casa. Me senté en mi silla favorita, la que está frente a la ventana, y esperé. 12:15, 12:30, 1 hora. Miguel no contestaba el teléfono. Aranza, mi nuera, tampoco. Mi hermana Carmen me había confirmado que vendría con sus 2 hijos. Mi cuñado Roberto había prometido estar aquí temprano. Todos sabían que era importante para mí. Todos habían dicho que sí. Pero nadie llegó. A las 2 de la tarde, el pollo ya estaba frío. Los tamales se habían endurecido un poco en la olla. El flan seguía perfecto, pero ya no tenía sentido. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas, no por la edad, sino por algo que no podía nombrar todavía. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban mientras sostenía el vaso. 59 años cuidando a esta familia, 59 años siendo la matriarca que mantenía a todos unidos, y en mi día, en M día, nadie había aparecido. Tomé el teléfono y marqué el número de Miguel otra vez, directamente al buzón de voz. Intenté con Carmen. Lo mismo, con Roberto, igual. Entonces se me ocurrió revisar Facebook. Tal vez había pasado algo, una emergencia familiar que no me habían comunicado. Abrí la aplicación con dedos que ya no temblaban de nervios, sino de una sensación extraña en el pecho. Lo primero que vi me quitó el aire de los pulmones. Aranza había subido una foto hacía exactamente 1 hora y media. Y la imagen mostraba un jardín lleno de globos rosados y azules, mesas elegantes con manteles blancos, y al fondo se veía una decoración espectacular con el letrero «Niño o niña». Había al menos 100 personas en la foto. Reconocí inmediatamente a Miguel, sonriendo junto a Aranza, que tenía las manos en su vientre de 6 meses. Ahí estaba Carmen, mi hermana, brindando con una copa en la mano. Roberto también estaba, conversando con otros familiares. Todos estaban ahí. Pero lo que realmente me destrozó no fue verlos a todos juntos sin mí. Fue leer la descripción que Aranza había escrito debajo de la foto. 100 invitados, solo los más importantes. Ninguna vieja inconveniente manchando nuestro día perfecto. Leí esas palabras 1 vez, 2 veces, 3 veces. Ninguna vieja inconveniente. Dejé caer el teléfono sobre la mesa de la cocina. El sonido del plástico contra la madera resonó en el silencio de mi casa vacía. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. No era que se hubieran olvidado. No era que hubiera surgido algo de último momento. Habían organizado deliberadamente un evento familiar importante, mi primer nieto, y me habían excluido a propósito. Pero más que eso, Aranza había tenido la crueldad de escribir esas palabras públicamente, donde cualquiera podía verlas, donde yo podía verlas. Me senté en la silla de la cocina y por primera vez en años lloré. No ese llanto silencioso que a veces me daba cuando extrañaba a mi esposo fallecido. Este era un llanto profundo, de esos que salen desde el alma y te sacuden todo el cuerpo. ¿Cuándo me había convertido en la vieja inconveniente? ¿Cuándo mi presencia había dejado de ser bienvenida en mi propia familia? Pensé en Miguel, mi único hijo. Lo había criado sola,
después de que su padre muriera cuando él tenía 15 años. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante años para pagarle la universidad. Me quedé despierta con él cuando tuvo neumonía a los 20. Lo consolé cuando su primera novia lo dejó. Fui quien le enseñó a manejar, quien le compró su primer traje para el trabajo, quien estuvo ahí en cada momento importante de su vida. Y ahora él estaba ahí, en esa fiesta, celebrando a su hijo que venía en camino, mientras yo me sentaba sola en una mesa puesta para 8 personas que nunca llegaron. Volví al comedor y miré la comida que había preparado con tanto amor, el pollo que había marinado desde la noche anterior, los tamales que me habían tomado toda la mañana, el flan que había hecho porque sabía que a Miguel le encantaba. Todo para nada. Agarré mi teléfono otra vez y revisé los comentarios en la publicación de Aranza. 20 personas habían dado me gusta. 5 habían comentado lo hermosa que se veía. Mi hermana Carmen había escrito: ¡qué emoción! Todo estuvo perfecto. Todo estuvo perfecto. Sin mí. Cerré Facebook y me quedé sentada en el silencio de mi casa. Afuera podía escuchar a los niños del vecindario jugando, el sonido de los carros pasando, la vida normal de un domingo por la tarde. Pero adentro de mi casa, adentro de mi corazón, había un vacío que no sabía cómo llenar. Esa noche, mientras guardaba toda la comida en el refrigerador, tomé una decisión. No iba a quedarme sentada sintiendo lástima por mí misma. Si Aranza pensaba que podía tratarme como una vieja inconveniente, si mi propia familia pensaba que podían excluirme sin consecuencias, entonces era hora de que supieran exactamente con quién estaban lidiando. Porque algo me decía que esta situación era más complicada de lo que parecía en la superficie. Y cuando una mujer de 59 años que ha luchado toda su vida decide investigar algo, generalmente encuentra mucho más de lo que esperaba. Durante los días siguientes al Día de las Madres, no pude sacarme de la cabeza la humillación que había vivido. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que había señales que había ignorado durante meses. Miguel finalmente me llamó el martes por la noche. Su voz sonaba incómoda, como la de un niño que sabe que hizo algo malo, pero no quiere admitirlo. Mamá, perdón por no haber ido el domingo. Se nos complicó todo con la fiesta de Aranza y... ¿La fiesta donde yo era la vieja inconveniente? Le pregunté directamente. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Mamá, Aranza no quiso decir eso. Estaba estresada con todo el evento y... Miguel, tengo 59 años, no soy una niña. Tu esposa escribió públicamente que no querían viejas inconvenientes en su día perfecto. ¿Tú sabías que yo no estaba invitada? Otro silencio. Y ahí tuve mi respuesta. Es complicado, mamá. Aranza quería que fuera algo íntimo y... ¿Íntimo? Había 100 personas ahí, Miguel. Vi las fotos. Tienes que entender, ella está muy sensible con el embarazo y a veces se siente... No lo dejé terminar. ¿Se siente qué? ¿Incómoda conmigo? ¿Con la abuela de su hijo? No es eso, es solo que... Bueno, a veces piensa que tú eres muy... directa. Esa era una palabra nueva para describir a una madre que se preocupaba por su familia. Después de colgar con Miguel, me quedé sentada en mi sala repasando conversaciones que había tenido con Aranza en los últimos meses. Empecé a recordar cosas que en su momento me habían parecido extrañas, pero que había justificado como cosas normales del embarazo. Como esa vez en febrero, cuando mencioné que quería acompañarla a una cita médica para conocer al doctor y ver cómo estaba mi nieto. Aranza me había dicho que no era necesario, que Miguel ya la acompañaba. Pero cuando le pregunté a Miguel después, me dijo que nunca había ido con ella porque Aranza prefería ir sola. O cuando en marzo le sugerí que podríamos organizar un baby shower juntas. Aranza me había dicho que era demasiado temprano, que mejor esperáramos al segundo trimestre. Pero ahora me daba cuenta de que habían hecho la fiesta de revelación de género sin siquiera mencionármela. También estaba ese día en abril, cuando fui a visitarlo sin avisar. Encontré a Aranza al teléfono hablando con alguien en voz baja. Cuando me vio, colgó rápidamente y me dijo que era el doctor confirmando una cita. Pero algo en su cara, en la forma como escondió el teléfono, me había parecido raro.
Y luego estaban todas esas pequeñas mentiras sobre fechas. Cuando le pregunté cuándo había sido su última menstruación para calcular mejor la fecha del parto, me había dado una fecha. Pero después, casualmente mencionó que había estado en casa de su hermana ese fin de semana. Y yo recordaba perfectamente que su hermana había estado de viaje justo esas fechas porque había publicado fotos desde Cancún. Una cosa era que Arantxa fuera reservada sobre su embarazo. Otra cosa muy diferente era que estuviera mintiendo sobre detalles básicos. El miércoles decidí hacer algo que nunca había hecho: revisar las redes sociales de Arantxa más detalladamente. No para espiarla, sino para entender mejor qué estaba pasando. Fui hacia atrás en su Instagram, revisando las fotos de los últimos meses. En enero, había subido una foto desde un spa, con la descripción «relajándome antes de que todo cambie». En febrero, una foto en un bar con amigas, donde claramente tenía una copa en la mano, aunque ya debería haber estado embarazada según las fechas que me había dado. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una foto de marzo. Arantxa estaba en la playa con un bikini, y aunque se le notaba un pequeño bulto en el vientre, su postura era extraña. Tenía las manos estratégicamente colocadas sobre el estómago, pero no de la forma natural como las mujeres embarazadas suelen posar. Parecía más bien como si estuviera tratando de esconder algo o de crear una ilusión. Esa noche no pude dormir. Había algo que no cuadraba, algo que mi instinto de madre me decía que investigara más profundamente. El jueves por la mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi prima Rosa, que trabaja en el laboratorio médico del centro de la ciudad. Hace años que no hablábamos mucho, pero siempre habíamos mantenido una buena relación. Rosa, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Claro, Blanca, ¿qué pasa? Si alguien quisiera hacer un test de paternidad sin que la madre lo supiera, ¿sería posible? Hubo una pausa. Blanca, ¿está todo bien? Solo responde mi pregunta, por favor. Bueno, técnicamente sí, si tienes una muestra del padre y del bebé una vez que nazca, o si puedes conseguir algún material genético de la madre durante el embarazo. Pero Blanca, ¿por qué me preguntas esto? No le dije la verdad completa. Le dije que tenía dudas sobre una situación familiar complicada y que quería estar preparada. Rosa me explicó que los tests de paternidad prenatal eran posibles, pero costosos, alrededor de $1,500, y requerían una muestra de sangre de la madre. Después de colgar con Rosa, me quedé sentada en mi cocina tomando café y pensando, ¿era posible que Arantxa estuviera mintiendo sobre algo más que las fechas? ¿Era posible que hubiera una razón más profunda por la que no quería que yo estuviera cerca durante el embarazo? Esa tarde, mientras organizaba unas fotos viejas, encontré una imagen de Miguel cuando era bebé. Tenía los ojos verdes de su padre y ese pequeño hoyuelo en la barbilla que había heredado de mi lado de la familia. Todos los hombres Mendoza tenían ese hoyuelo. Era como una marca de la familia. Y entonces recordé algo que me heló la sangre. En todas las conversaciones sobre el bebé, cuando hablábamos de a quién se parecería, Arantxa siempre desviaba la conversación. Nunca especulaba sobre los rasgos del niño como hacen todas las mujeres embarazadas. Nunca decía cosas como «espero que tenga los ojos de Miguel» o «ojalá herede tu sonrisa». Era como si no quisiera hablar de las características físicas que el bebé podría heredar. Como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi dormitorio, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Porque si Arantxa me estaba manteniendo alejada deliberadamente, si me estaba humillando públicamente, si estaba manipulando a mi hijo, entonces tenía que haber una razón poderosa detrás de todo esto. Y yo tenía la sospecha de que esa razón iba a cambiar nuestras vidas para siempre. El viernes por la mañana desperté con una determinación que no había sentido en años. Durante la noche había tomado la decisión de investigar más profundamente las inconsistencias en la historia de Arantxa, sin importar lo que pudiera descubrir. Primero llamé a Miguel al trabajo. Sabía que estaría ocupado, pero necesitaba información específica.
Mamá, estoy en una reunión. ¿Puedes llamarme más tarde? Solo una pregunta rápida, hijo. ¿Te acuerdas exactamente cuándo me dijeron que Aranza estaba embarazada? Fue en enero, creo. ¿Por qué? ¿Principios o finales de enero? Principios. Sí, fue después de Año Nuevo. Mamá, ¿está todo bien? Todo perfecto. Que tengas buen día. Colgué antes de que pudiera preguntarme más. Segundo paso, revisar mi propio calendario. Yo siempre anoto todo en mi agenda física. Es un hábito de años. Busqué la fecha exacta. El 9 de enero Miguel me había llamado para darme la noticia. Tercer paso, hacer matemáticas. Si Aranza me había dicho que estaba de 6 semanas cuando me dieron la noticia, eso significaba que había concebido a finales de noviembre. Pero si ahora estaba de 6 meses y medio en mayo, las fechas no cuadraban para nada. Decidí ser más directa. Llamé a Carmen, mi hermana. Carmen, necesito preguntarte algo sobre la fiesta del domingo. Ay, Blanca, mira, lo siento mucho por eso. Aranza nos dijo que tú no podías ir porque tenías otros planes y... ¿Otros planes? ¿Te dijo eso? Sí, dijo que habías confirmado que no podías asistir porque tenías un compromiso familiar importante. Sentí como si me hubieran abofeteado. Aranza no solo me había excluido, sino que había mentido sobre la razón. Carmen, ¿tú escuchaste cuando ella anunció cuándo fue concebido el bebé? Bueno, sí. Dijo que había sido en su luna de miel tardía en diciembre. Miguel y ella fueron a esas cabañas en las montañas, ¿te acuerdas? Mi sangre se congeló. Miguel y Aranza habían ido a las montañas en diciembre, eso era cierto. Pero Miguel había estado conmigo el día 25 de diciembre, en Navidad, y el día 27 había tenido que viajar por trabajo a Dallas. Estuvo fuera hasta el 5 de enero. Yo lo sabía perfectamente porque había tenido que cuidar a su perro esos días. Carmen, ¿estás segura de que dijo diciembre? Completamente segura. De hecho, hizo todo un cuento romántico sobre cómo había sido concebido en esa cabaña frente al lago. Muy dulce. Después de colgar, me senté en mi cocina con las manos temblando. Las fechas no cuadraban por ningún lado. Si Miguel había estado de viaje del 27 de diciembre al 5 de enero y Aranza decía que había concebido en diciembre durante su luna de miel tardía, algo estaba terriblemente mal. Decidí investigar más. Llamé al hotel donde Miguel y Aranza se habían hospedado en las montañas. Pretendí ser una amiga que quería hacer una reservación similar. Disculpe, mi amiga estuvo ahí en diciembre con su esposo y me recomendó mucho el lugar. ¿Podrían confirmarme si tienen disponibilidad para las mismas fechas del año que viene? ¿Qué fechas específicamente? Bueno, ella me dijo que fue a finales de diciembre, pero no me acuerdo exactamente. Un momento, déjeme revisar. Ah, sí, aquí está. Miguel Mendoza y Aranza Vega. Estuvieron del 15 al 17 de diciembre. Mi corazón se detuvo. Del 15 al 17 de diciembre, 3 días. Miguel había regresado el 18 y había estado conmigo hasta Navidad. Después había viajado por trabajo. Si Aranza había concebido en diciembre, no había sido con Miguel. Me sentí mareada. Tuve que agarrarme del respaldo de la silla para no caerme. Todas las piezas empezaban a encajar de una manera horrible. La evasión sobre las citas médicas, las mentiras sobre las fechas, su resistencia a que yo estuviera cerca durante el embarazo, su comentario cruel sobre viejas inconvenientes. Aranza no quería que yo estuviera cerca porque tenía miedo de que me diera cuenta de la verdad. Esa tarde, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a Rosa otra vez. Rosa, necesito hacerte otra pregunta sobre los tests de paternidad. Dime, ¿hay alguna manera de hacer uno sin que ninguno de los padres lo sepa? Blanca, me estás asustando. ¿Qué está pasando realmente? Le conté todo, las fechas inconsistentes, las mentiras, las evasivas. Rosa me escuchó en silencio. Mira, técnicamente es posible si puedes conseguir muestras de ADN de ambos padres, algo con saliva o cabello con raíz. Pero Blanca, esto es serio. ¿Estás segura de que quieres saber la verdad? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Rosa me explicó que podía conseguir un kit de prueba de paternidad casero por $350.
Necesitaría muestras de Miguel y de Aranza, y cuando naciera el bebé, una muestra del niño. Pero Rosa, ¿no hay manera de saberlo antes de que nazca? Hay pruebas prenatales, pero son más complicadas y caras. Necesitarías una muestra de sangre de la madre y del posible padre. Cuestan alrededor de $1,500. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta pensando en mi nieto, en Miguel, en toda la mentira que se estaba desarrollando frente a mis ojos. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café, sonó el timbre. Era Miguel. Se veía cansado, preocupado. «Mamá, necesitamos hablar. Aranza está muy molesta contigo». «¿Conmigo? ¿Y por qué?» «Dice que has estado haciendo preguntas raras, que llamaste al hotel donde fuimos de luna de miel». Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía Aranza que había llamado al hotel? «Miguel, siéntate. Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo». «Mamá, me estás asustando. ¿Tú estás 100% seguro de que ese bebé es tuyo?» Miguel se quedó inmóvil. Su cara cambió completamente. «¿Cómo puedes preguntarme eso? Por supuesto que es mío. Miguel, tú estuviste de viaje del 27 de diciembre al 5 de enero. Yo cuidé a tu perro, ¿recuerdas? Y Aranza dice que el bebé fue concebido en diciembre. Fuimos a las montañas antes de mi viaje de trabajo. Sí, del 15 al 17. 3 días. Pero Miguel, si cuentas las semanas desde entonces hasta ahora». Vi cómo Miguel empezaba a hacer los cálculos en su cabeza. Vi el momento exacto cuando se dio cuenta de que las fechas no cuadraban. No, no puede ser. «Hijo, ¿Aranza ha tenido algún comportamiento extraño durante el embarazo? ¿Ha tratado de mantenerte alejado de las citas médicas?» Miguel se puso pálido. Ella dice que prefiere ir sola porque se siente más cómoda. ¿Y nunca has visto un ultrasonido? ¿Nunca has hablado directamente con el doctor? No, pero es normal, ¿verdad? Muchas mujeres prefieren. Su voz se apagó. Sabía que no era normal. Sabía que algo estaba mal. Miguel, creo que necesitamos hacernos un test de paternidad. Mi hijo se quedó sentado en silencio durante 10 minutos completos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Tú realmente crees que Aranza me está engañando? Creo que tenemos que saber la verdad. Esa tarde, Miguel y yo fuimos juntos a comprar el kit de prueba de paternidad. Ninguno de los dos habló durante el viaje. Pero yo sabía que mi hijo finalmente estaba empezando a ver lo que yo había visto desde hacía semanas. Las mentiras de Aranza estaban a punto de derrumbarse, y cuando eso pasara, toda nuestra familia cambiaría para siempre. Los siguientes días fueron los más tensos de mi vida. Miguel había aceptado hacerse el test de paternidad, pero conseguir una muestra de Aranza sin que se diera cuenta era más complicado de lo que habíamos pensado. El lunes por la noche, Miguel vino a mi casa con una expresión que nunca le había visto. Parecía haber envejecido 10 años en un fin de semana. «Mamá, creo que tienes razón», me dijo sin siquiera saludarme. «¿Qué pasó?» Ayer confronté a Aranza sobre las fechas. Le pregunté directamente cuándo había concebido y empezó a ponerse nerviosa. Me dio 3 fechas diferentes en la misma conversación. Se sentó en mi sofá con las manos en la cabeza. «Pero eso no es lo peor, mamá. Anoche, mientras ella dormía, revisé su teléfono. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué encontraste? Mensajes. Muchos mensajes con alguien llamado Ricardo. Mensajes que datan de noviembre y diciembre. Miguel sacó su teléfono y me mostró fotos que había tomado de los mensajes de Aranza. No pude creer lo que estaba leyendo. «Te extraño mucho, no puedo esperar a verte otra vez. Noviembre 23. Anoche fue increíble, no puedo dejar de pensar en ti. Noviembre 25. ¿Estás segura de que Miguel no sospecha nada? Diciembre 2. Y luego, el mensaje que me heló la sangre. Creo que estoy embarazada. Necesitamos hablar urgentemente. Diciembre 15. Miguel, susurré, este mensaje es del mismo día que llegaron a las montañas. Lo sé, mamá, lo sé. Seguí leyendo.
Los mensajes continuaban durante diciembre, pero después del 20 de diciembre se cortaban abruptamente. El último mensaje de Ricardo decía: «No puedo seguir con esto. Tengo familia. Lo siento». «¿Quién es Ricardo?», le pregunté. «Esa es la parte que más me duele, mamá. Es Ricardo Herrera. Era mi mejor amigo del trabajo. Está casado. Tiene 2 hijos pequeños». Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. No solo Aranza había engañado a Miguel, sino que lo había hecho con su mejor amigo. ¿Tú sabías que ellos se conocían? Sí, Ricardo venía mucho a la casa. Aranza siempre era muy amigable con él. Yo pensaba que solo estaba siendo hospitalaria. Miguel se quedó callado por un momento mirando sus manos. «Mamá, hay algo más». Empecé a recordar cosas raras que pasaron en noviembre y diciembre. Como esa vez que llegué temprano del trabajo y encontré a Aranza muy arreglada, como si hubiera salido. Me dijo que había ido al supermercado, pero no había bolsas de compras en ningún lado. ¿Y tú no sospechaste? No, mamá. Yo confiaba en ella completamente. Pensaba que éramos felices. Durante los días siguientes, Miguel y yo nos convertimos en detectives. Era doloroso ver a mi hijo descubrir que su matrimonio había sido una mentira, pero también me sentía orgullosa de que finalmente estuviera viendo la verdad. El martes conseguimos la muestra de ADN de Miguel. Era fácil, solo necesitábamos un poco de saliva en un hisopo. El miércoles, Miguel logró conseguir cabello de Aranza del cepillo de su baño. Fueron 3 cabellos con raíz, suficientes para la prueba. El jueves enviamos las muestras al laboratorio. Rosa me había conseguido un descuento, así que solo pagamos $250 en lugar de los 350 normales. Los resultados estarían listos en 5 días hábiles, pero mientras esperábamos los resultados, algo más estaba pasando. Aranza había empezado a comportarse de manera extraña. Miguel me contó que había comenzado a hacer preguntas sobre mí. ¿Tu mamá ha estado preguntando cosas sobre el embarazo? ¿Por qué tu mamá quiere saber cuándo fue mi última cita médica? Tu mamá está actuando muy raro últimamente. Era como si Aranza supiera que estábamos investigando, pero no estaba segura de qué tanto sabíamos. El viernes, Miguel me llamó alterado. «Mamá, Aranza quiere organizar una cena familiar este fin de semana. Dice que quiere hacer las paces contigo». ¿Una cena familiar? Sí, quiere invitarte a cenar el sábado. Dice que se siente mal por lo que pasó el Día de las Madres y quiere arreglar las cosas. Algo en mi instinto me decía que esto no era una coincidencia. Aranza no era del tipo de persona que se disculpaba fácilmente. Si quería organizar una cena familiar justo ahora, tenía que haber una razón. «Miguel, ¿tú le dijiste algo sobre nuestras conversaciones?» «No, mamá. He estado muy cuidadoso. Pero ella sabe que algo está pasando. Anoche me preguntó directamente si yo dudaba de que el bebé fuera mío». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que por supuesto que no, pero no estoy seguro de que me haya creído». Esa noche no pude dormir. Tenía la sensación de que Aranza estaba planeando algo. La cena familiar no era una disculpa, era una estrategia. El sábado por la mañana, Miguel me llamó temprano. «Mamá, cancelamos la cena». «¿Por qué?» «Aranza dice que no se siente bien». «Pero mamá, creo que algo más está pasando». Anoche la escuché hablando por teléfono con alguien en voz muy baja. Cuando entré al cuarto, colgó inmediatamente. ¿Pudiste escuchar algo de lo que decía? Solo escuché que decía: «Tengo que encontrar una manera de solucionarlo antes de que sea demasiado tarde». Un escalofrío me recorrió la espalda. Aranza estaba planeando algo y tenía que ver con nosotros. Esa tarde tomé una decisión. No podía esperar a los resultados del test de paternidad. Tenía que confrontar a Aranza directamente, pero de una manera que no pudiera negarlo o manipular la situación. Llamé a Miguel. «Hijo, necesito que me hagas un favor. Invita a Aranza a almorzar mañana domingo. Dile que yo voy a estar ahí también, que quiero disculparme por haber sido tan entrometida». «Mamá, ¿estás segura?» «Muy segura. Es hora de que Aranza y yo tengamos una conversación honesta». «¿Qué vas a decirle?» «La verdad, Miguel. Voy a decirle exactamente lo que sabemos.
El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Había pasado toda la noche preparando mentalmente lo que le iba a decir a Arantxa. No iba a ser cruel, pero tampoco iba a permitir que siguiera mintiendo. Miguel eligió un restaurante público, cosa que me pareció inteligente. Si Arantxa iba a tener una reacción dramática, mejor que fuera en un lugar donde tendría que controlarse. Llegué 15 minutos temprano y me senté en una mesa cerca de la ventana. Vi cuando Miguel y Arantxa entraron al restaurante. Ella se veía nerviosa. Seguía tocándose el cabello y mirando alrededor como si esperara que algo malo fuera a pasar. Cuando se sentaron frente a mí, Arantxa me dio una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, Blanca. Qué bueno verte». «Hola, Arantxa. Necesitamos hablar». La sonrisa se desvaneció de su cara inmediatamente. Y ahí, en ese restaurante lleno de familias disfrutando de su domingo, le dije las palabras que cambiarían todo para siempre. Celo de Ricardo. Celo de Ricardo. Las palabras salieron de mi boca con una calma que no sabía que tenía. Vi cómo el color se desvanecía completamente del rostro de Arantxa. Sus ojos se agrandaron y por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta inmediata. Miguel me miró confundido. «¿Ricardo? ¿Qué tiene que ver Ricardo con esto?» Arantxa recuperó la compostura rápidamente, como solo las mentirosas expertas saben hacerlo. «No sé de qué estás hablando, Blanca. Ricardo es amigo de Miguel, nada más». «¿Amigo nada más?» Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que Miguel había tomado de sus mensajes. «¿Esto te parece una amistad normal?» Arantxa trató de agarrar mi teléfono, pero yo lo alejé. «¿De dónde sacaste eso? Esos mensajes son privados». «Son mensajes donde planeas tu infidelidad, Arantxa. No hay nada privado en eso». Miguel finalmente entendió lo que estaba pasando. Su cara cambió de confusión a shock, y luego a algo que nunca había visto en él, furia pura. «¿Tú te acostaste con Ricardo?» Arantxa empezó a llorar, lágrimas perfectas que corrían por sus mejillas sin arruinar su maquillaje. «Miguel, yo puedo explicar». «¿Explicar qué? ¿Explicar por qué mi esposa embarazada tiene mensajes románticos con mi mejor amigo?» Las personas en las mesas cercanas empezaron a voltear a vernos. Arantxa se dio cuenta y bajó la voz. «Fue un error. Solo pasó unas pocas veces. No significó nada». «¿Unas pocas veces?», Miguel prácticamente gritó. «¿Y el bebé?» Ahí fue cuando Arantxa cometió su error más grande. En lugar de seguir negando, en lugar de seguir mintiendo, se quedó callada demasiado tiempo. «El bebé es tuyo, Miguel. Por supuesto que es tuyo». Pero su voz no sonaba convincente, ni siquiera para ella misma. Yo me incliné hacia adelante. «Arantxa, las fechas no cuadran. Miguel estuvo de viaje durante las fechas que tú dijiste que concebiste, y según tus propios mensajes, ya sabías que estabas embarazada cuando llegaron a las montañas». Eso no es cierto. Sí es cierto, y tengo pruebas». Arantxa me miró con odio puro. ¿Qué clase de suegra espía a su nuera? El tipo de suegra que protege a su hijo de las mentirosas. Miguel se puso de pie tan rápido que su silla se cayó. «Nos vamos, ahora». Arantxa trató de agarrar su brazo. «Miguel, por favor, déjame explicar. Ya no quiero escuchar más mentiras». Salimos del restaurante en silencio. En el estacionamiento, Miguel finalmente explotó. 3 años de matrimonio. 3 años pensando que era feliz. Arantxa seguía llorando, pero ahora parecían lágrimas reales. «Miguel, por favor, fue un error. Podemos superarlo». ¿Superar qué? ¿La infidelidad o el hecho de que posiblemente estés embarazada de otro hombre? El bebé es tuyo. Entonces, haz la prueba de paternidad. Arantxa se quedó callada otra vez. Y en ese silencio, todos obtuvimos nuestra respuesta. Los días siguientes fueron un caos. Miguel se fue a quedar conmigo mientras decidía qué hacer. Arantxa lo llamaba constantemente, mandaba mensajes, hasta apareció en mi casa 2 veces llorando y suplicando. El miércoles llegaron los resultados del test de paternidad. Rosa me llamó personalmente. «Blanca, ¿estás sentada? Dime, Miguel no es el padre». Aunque ya lo sabía en mi corazón, escuchar las palabras fue como recibir un golpe en el estómago.
¿Estás segura? Completamente segura. La probabilidad de paternidad es 0%. Esa noche le di la noticia a Miguel. Mi hijo lloró como no lo había visto llorar desde que era pequeño. No solo estaba perdiendo a su esposa, sino también al hijo que pensaba que era suyo. Mamá, ¿cómo pude ser tan estúpido? No fuiste estúpido, hijo. Fuiste confiado. Hay una diferencia. ¿Qué voy a hacer ahora? Vas a divorciarte de ella y vas a seguir con tu vida. ¿Y el bebé? El bebé no es tu responsabilidad, Miguel. Ese bebé tiene un padre y no eres tú. El jueves, Miguel confrontó a Arantxa con los resultados del test. Ella finalmente admitió todo. Sí, había tenido una aventura con Ricardo. Sí, el bebé era de él. Y sí, había planeado hacerle creer a Miguel que era suyo para toda la vida. ¿Por qué?, le preguntó Miguel. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque Ricardo no quería dejar a su esposa, y tú me amas, Miguel. Pensé que podíamos ser felices. ¿Felices basados en una mentira? Las mentiras pueden convertirse en verdad si las vives lo suficiente. Esa frase me reveló exactamente quién era Arantxa realmente. El viernes, Arantxa hizo algo que debería haber esperado. Trató de manipular la situación a su favor. Llamó a toda la familia extendida, incluyendo a Carmen, y les contó su versión de la historia. Según Arantxa, yo había inventado toda la historia porque nunca la había aceptado como nuera. Ella admitía haber cometido un pequeño error con Ricardo, pero insistía en que el bebé era de Miguel y que yo había manipulado los resultados del test de paternidad porque quería destruir su matrimonio. Carmen me llamó esa noche, furiosa. Blanca, ¿cómo pudiste hacer algo así? Arantxa está embarazada y vulnerable. Carmen, ella me mintió a mí, le mintió a Miguel, le mintió a toda la familia. Pero tú manipulaste un test de paternidad. Yo no manipulé nada. El test es real y lo hice porque sabía que algo estaba mal. Arantxa dice que tú siempre la has odiado. Arantxa dice muchas cosas. La mayoría son mentiras. Para el fin de semana, la mitad de la familia estaba del lado de Arantxa. Me acusaban de ser una suegra tóxica que había destruido un matrimonio por celos. La otra mitad no sabía qué creer. El domingo por la mañana, mientras tomaba café en mi cocina, tomé una decisión que cambiaría todo. Arantxa había hecho pública su versión de la historia. Había mentido sobre mí, sobre Miguel, sobre toda la situación. Había manipulado a la familia para que la vieran como víctima. Pero había cometido un error. Había subestimado a una mujer de 59 años que ya no tenía nada que perder. Saqué mi teléfono y marqué el número de Carmen. Carmen, quiero que organices una reunión familiar. ¿Para qué? Para que Arantxa pueda contar su historia completa delante de todos, y para que yo pueda contar la mía. Blanca, no creo que sea buena idea. Dile a Arantxa que estoy dispuesta a disculparme públicamente si ella puede probar que el bebé es de Miguel. Hubo una pausa. ¿En serio harías eso? Completamente en serio. Sabía que Arantxa no podría resistir la oportunidad de humillarme públicamente. Su ego y su necesidad de control la llevarían directamente a la trampa que le estaba poniendo. Carmen me llamó 2 horas después. Arantxa acepta. Dice que quiere que toda la familia vea quién eres realmente. Perfect. Dile que puede ser mañana en la noche en mi casa. ¿En tu casa? Sí, en mi casa. Mi territorio, mis reglas. Esa noche preparé todo cuidadosamente. No solo iba a confrontar a Arantxa delante de la familia, iba a entregarle el regalo que había estado preparando desde el Día de las Madres. Un regalo que le iba a mostrar a todos exactamente quién era Arantxa realmente. Y esta vez no habría manera de que pudiera mentir para salirse de la situación. El lunes por la noche, mi casa estaba llena como no la había estado en años. Carmen había llegado con Roberto y sus 2 hijos. Mi cuñada Teresa vino con su esposo. Hasta mis primos lejanos aparecieron, todos curiosos por el drama familiar que había estado desarrollándose. Miguel estaba sentado en el sofá, nervioso pero decidido. Habíamos repasado todo lo que iba a pasar. Él tenía copias de todos los mensajes de Arantxa con Ricardo, los resultados del test de paternidad,
y la documentación del hotel que probaba que las fechas no cuadraban. Aranza llegó última, como siempre. Entró con su vientre de 7 meses bien prominente, vestida de blanco como si fuera una mártir. Se sentó en la silla que Carmen le había guardado, mirándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bueno, Blanca», dijo con voz suave, pero cargada de veneno, «aquí estamos, toda la familia reunida para escuchar tus disculpas». «Efectivamente, aquí estamos», respondí. «Pero antes de las disculpas, creo que todos merecen escuchar la historia completa». Me puse de pie y miré a cada persona en la sala. Hace 3 semanas, el Día de las Madres, preparé un almuerzo familiar. Nadie vino porque Aranza había organizado una fiesta de revelación de género y les había dicho a todos que yo no podía asistir porque tenía otros planes. «Eso no es», empezó Aranza. «Déjame terminar». Mi voz fue más firme de lo que había sido en años. No solo me excluyó de la fiesta, sino que públicamente escribió en redes sociales que solo había invitado a los más importantes, ninguna vieja inconveniente. Vi cómo varias personas voltearon a ver a Aranza con sorpresa. Eso fue lo que me hizo empezar a investigar, y lo que encontré fue mucho más grave que una simple exclusión familiar. Saqué una carpeta que había preparado y la puse sobre la mesa de centro. «Aranza, ¿quieres contarle a la familia sobre Ricardo Herrera?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Aranza se puso pálida, pero mantuvo la compostura. «Ricardo es amigo de Miguel. No sé qué insinúas». «¿Amigo? Miguel, ¿puedes mostrarle a la familia los mensajes que encontraste en el teléfono de tu esposa?» Miguel sacó su teléfono con manos temblorosas y empezó a leer en voz alta los mensajes entre Aranza y Ricardo. Con cada mensaje, vi cómo las caras de los familiares cambiaban de curiosidad a shock y luego a disgusto. «Te extraño mucho. No puedo esperar a verte otra vez. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti». «¿Estás segura de que Miguel no sospecha nada?» Cuando terminó de leer, el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Carmen fue la primera en hablar. «Aranza, ¿estos mensajes son reales?» Yo puedo explicar». «¿Explicar qué?», intervino Roberto. «¿Explicar por qué engañaste a tu esposo con su mejor amigo?» Aranza empezó a llorar, pero esta vez nadie se conmovió. «Fue un error. Solo pasó unas pocas veces. El bebé es de Miguel, lo juro. Ahí fue cuando saqué mi as bajo la manga. Aranza, ya que estás tan segura de que el bebé es de Miguel, supongo que no tendrás problema con esto». Saqué un sobre de la carpeta y se lo entregué. «¿Qué es esto?» «Los resultados del test de paternidad que Miguel y yo hicimos la semana pasada». Aranza se quedó inmóvil, sosteniendo el sobre sin abrirlo. «Adelante», le dije. «Ábrelo. Muéstrales a todos que el bebé es de Miguel». Yo no necesito abrir esto. Sé quién es el padre de mi hijo». «Entonces ábrelo». «No». «¿Por qué no?» «Porque no tengo que demostrarle nada a nadie». Miguel se puso de pie. «Aranza, abre el sobre». «No, abre el maldito sobre». El grito de Miguel hizo que todos saltáramos. Aranza, con lágrimas corriendo por las mejillas, finalmente abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó el contenido en silencio. Vi el momento exacto cuando la realidad la golpeó. Sus hombros se hundieron y dejó caer el papel al suelo. Carmen lo recogió y leyó en voz alta. «Probabilidad de paternidad, 0%. Miguel Mendoza. No es el padre biológico del bebé». El caos que siguió fue indescriptible. Gritos, acusaciones, lágrimas. Aranza trataba de explicarse, pero nadie la escuchaba ya. La habían pillado en mentiras tan grandes que no había manera de salir de ellas. «Todos me están juzgando», gritó finalmente. «Pero Blanca siempre me odió. Ella manipuló todo esto». «¿Yo manipulé tu infidelidad?», le pregunté con calma. «¿Yo manipulé tus mentiras? ¿Yo manipulé tus mensajes románticos con Ricardo? Tú nunca me aceptaste en esta familia». «Tienes razón», admití. «Nunca te acepté. Pero no por las razones que piensas». Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos.
Nunca te acepté porque desde el primer día sentí que eras falsa. Tu sonrisa nunca llegaba a tus ojos. Tus palabras nunca coincidían con tus acciones. Y tenía razón. Eres una vieja amargada que no puede soportar que su hijo tenga su propia vida. ¿Mi propia vida? Miguel se puso de pie otra vez. ¿Llamas mi propia vida a vivir en una mentira? ¿A criar un hijo que no es mío? ¿A que mi esposa se acueste con mi mejor amigo? Arantxa se puso de pie también, sosteniendo su vientre. «Todavía me amas. Podemos superar esto». «No», dijo Miguel con una calma que me sorprendió. «No te amo. Probablemente nunca te amé realmente. Amaba la idea de ti, la persona que pretendías ser. Pero esa persona nunca existió». Arantxa miró alrededor de la sala, buscando algún aliado, alguien que la defendiera. Pero todos la miraban con desprecio o lástima. «Esto no ha terminado», me dijo señalándome con el dedo. «Voy a luchar por mi matrimonio». «Tu matrimonio terminó el día que decidiste engañar a mi hijo», le respondí. «Y además, hay algo más que deberías saber». Saqué mi teléfono y marqué un número. «Hola, Ricardo. Soy Blanca, la madre de Miguel. Creo que hay algo que necesitas saber sobre el bebé que está esperando Arantxa». El color se desvaneció completamente del rostro de Arantxa. «¿Qué estás haciendo? Le estoy dando al verdadero padre la oportunidad de conocer a su hijo». Puse el teléfono en altavoz para que todos pudieran escuchar. «¿El bebé es mío?», preguntó Ricardo del otro lado de la línea. «Según el test de paternidad, sí. Miguel no es el padre». Hubo un silencio largo. Luego se escuchó una voz femenina al fondo gritando. La esposa de Ricardo había escuchado toda la conversación. «Arantxa», dijo Ricardo finalmente, «necesitamos hablar». Colgué el teléfono. Arantxa me miraba con odio puro. «Acabas de destruir 3 familias». «No, Arantxa, tú destruiste 3 familias. Yo solo revelé la verdad». Arantxa recogió su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. «Van a arrepentirse de esto. Todos ustedes. La única que se va a arrepentir eres tú», le dije. «Porque ahora tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones sin nadie que te cubra las espaldas». Después de que se fue, la familia se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente, Carmen se acercó a mí. «Blanca, lo siento, no te creí cuando». «No te disculpes, Carmen. Arantxa es muy convincente cuando quiere serlo». Miguel se acercó y me abrazó. «Gracias, mamá. Gracias por no dejar que viviera en esa mentira para siempre. Para eso están las madres, hijo. Para proteger a sus hijos, sin importar la edad que tengan». Los meses siguientes fueron difíciles, pero también liberadores. Miguel inició los trámites de divorcio inmediatamente. Arantxa trató de pelear, pero sin pruebas de paternidad y con todas sus mentiras expuestas, no tenía caso. Ricardo finalmente admitió ante su esposa que había tenido la aventura. Su matrimonio también se desmoronó. El bebé nació en octubre. Un niño hermoso que se parecía exactamente a Ricardo. No había duda de la paternidad. Miguel pasó por un periodo difícil de depresión y terapia, pero gradualmente empezó a sanar. 6 meses después del divorcio, conoció a una mujer llamada Patricia en su trabajo. Una mujer honesta, directa, que lo amaba por quien era realmente. En cuanto a mí, recuperé a mi hijo y a mi familia. Pero más importante, recuperé mi voz. Ya no era la vieja inconveniente que se quedaba callada para mantener la paz. Era una mujer que defendía la verdad, sin importar qué tan incómoda fuera. El Día de las Madres del año siguiente, mi casa volvió a estar llena. Miguel vino con Patricia. Carmen trajo a sus hijos. Toda la familia se reunió para el almuerzo que había preparado. Pero esta vez todos llegaron. Y esta vez nadie me llamó inconveniente. Mientras servía el postre, Patricia me tomó la mano. «Gracias por proteger a Miguel», me dijo en voz baja. «Él me contó todo lo que hiciste. Cualquier madre habría hecho lo mismo». «No», me respondió. «No cualquier madre habría tenido el valor de enfrentar la verdad cuando era tan dolorosa». Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sala mirando las fotos familiares.
En algunas aparecía Aranza, sonriendo esa sonrisa falsa que nunca me había engañado. No sentía odio hacia ella, sentía lástima, porque al final Aranza había perdido todo por no poder ser honesta. Su matrimonio, su familia adoptiva, la oportunidad de ser feliz de verdad. Pero yo había ganado algo invaluable. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto, nunca es demasiado tarde para proteger a las personas que amas, y nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en el mundo. A los 59 años, finalmente había aprendido que no necesitaba la aprobación de nadie para ser quien era. Y esa lección valía todo el dolor que había costado aprenderla.